La historia increíble del profeta excluido y su impactante plan divino. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, la palabra del Señor llegó a Oseas, hijo de Beeri, en la tierra de Israel. Era un tiempo tenebroso, donde la apostasía reinaba en el reino del norte. La gente de Efraín había olvidado su pacto con Yahvé, adorando a Baales y persiguiendo ídolos de yeso y piedra. La ciudad de Samaria, llena de bullicio y comercio, ocultaba en sus calles una profunda desesperación espiritual, como un murmullo entre los gritos de alegría. Fue en esta atmósfera de corrupción que resonó en el corazón de Oseas un llamado divino como un relámpago en una noche oscura. Ve y toma por esposa a una mujer infiel. Su alma tembló ante la gravedad de esta orden, pues sabía que el dolor personal que acarrearía reflejaría la traición del pueblo hacia Dios. En su resistencia, se preguntó cómo podría aceptar tal carga. Pero la obediencia a la voz de Yahvé lo llevó a encontrar a Gomer, una mujer cuya belleza resaltaba como un oasis en el desierto, pero su corazón estaba prisionero de la infidelidad. A pesar de las advertencias de sus amigos y la cautela en su interior, Oseas se dejó llevar por la voz divina y tomó a Gomer como su esposa, dejando que su destino y el de su pueblo se entrelazaran de manera irrevocable. Los años pasaron y la esperanza se tornó en tristeza, pues el gozo del nacimiento de sus hijos se desvanecía en un mar de traiciones. Gomer, al igual que Israel, se desviaba una y otra vez del camino recto. El sufrimiento de Oseas se transformó en un retrato vívido de la angustia que experimentaba Dios al ver a su pueblo caer en la apostasía. Volved, hijos de Israel, al Señor vuestro Dios, porque por vuestra iniquidad habéis caído, clamaba el profeta entre el eco de la adicción al pecado de su pueblo, pero su mensaje de advertencia estaba bañado en la esperanza inquebrantable del amor de Dios. Las calamidades comenzaron a asolar a Israel como una sombra ominosa que reflejaba la agitación espiritual del pueblo. Oseas persistía en su tarea profética, su vida un testimonio de amor y dolor. Cada vez que Gomer se deslizaba de nuevo hacia la traición, su corazón se quebraba, pero Oseas recordaba las palabras del Señor. ¿Cómo podré entregarte, Efraín? ¿Te podré entregar, Israel? Su mensaje se convertía en un eco de anhelo y compasión. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarte de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras los ecos de guerra se cernían sobre la nación y el cielo se oscurecía con nubes de desconfianza, Oseas se mantenía firme. En la noche más oscura, contemplando el vasto desierto, se enfrentó a la verdad de su misión. Aunque la esperanza parecía lejana, el amor de Dios aún latía bajo la superficie de la desesperación. ¿Sería posible que incluso en las sombras Dios estuviera orquestando un plan de redención? Las palabras del profeta continuaban resonando, un recordatorio de que el camino hacia la restauración a menudo era largo y difícil. Y así, en el horizonte incierto de su vida, la luz de una promesa comenzaba a brillar. Un indicio de que el sufrimiento de su pueblo puede, al final, ser parte de un relato mucho más grande que sus propias traiciones. En medio de la creciente oscuridad que envolvía a Israel, el corazón de Oseas latía con el peso de la desilusión. La traición de Gomer había dejado cicatrices profundas, y cada vez que la veía partir hacia un mundo de inmoralidad, se sentía como un reflejo de la infidelidad de su pueblo hacia el Altísimo. Sin embargo, en la aflicción había una llamada que daba vida a su espíritu quebrantado, el recuerdo de la promesa de Dios de restaurar a su pueblo.
Una noche, mientras la luna iluminaba débilmente el paisaje de Samaria, Oseas se levantó abruptamente al escuchar la voz del Señor retumbando en su corazón. Ve y ama a una mujer amada por otro, a una mujer infiel, así como yo amo a los hijos de Israel. El profeta sintió que su destino se entrelazaba una vez más con la amarga realidad de su nación, y comprendió que su sufrimiento tenía un propósito más grande que lo que sus ojos podían ver. Con el alma desgarrada, Oseas se dispuso a buscar a Gomer una vez más, sabiendo que su regreso no sería fácil. Cada paso que daba le recordaba la traición y el dolor, pero también la inquebrantable esperanza de que el amor podría vencer. A medida que avanzaba por las calles polvorientas, sus pensamientos eran como flechas atravesando su corazón, y las palabras del Salmo resonaban en su mente. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. En medio de su búsqueda, el eco de las voces de su pueblo se escuchaban. Murmuraban sobre su locura por seguir amando lo que todos habían despreciado. Pero Oseas sabía, en lo profundo de su ser, que su amor reflejaba el carácter de Dios. Un amor que no se rinde, que no se olvida y que siempre busca la reconciliación. Finalmente lo encontró. En un mercado donde la desesperación y la avaricia se entrelazaban, Gomer era ofrecida como un objeto de deseo. La visión de ella, despojada de su dignidad, hizo que el lamento de Oseas se transformara en un clamor angustiado. Gomer, vuelve. Te rescato no solo por el concurso de mis sentimientos, sino porque el amor de Dios en mí no puede ser extinguible. Sin embargo, las palabras eran como agua en el desierto, pues la mirada de Gomer se desvió hacia otro lado, como si no escuchara. En ese momento de dolor, Oseas se acordó de las palabras del profeta Jeremías. Los hijos de Israel y los hijos de Judá se unirán y buscarán al Señor, su Dios. La visión de un futuro unido y restaurado lo impulsó a seguir adelante. Con fervor renovado, decidió que debía sacrificar todo lo que tenía para liberar a Gomer de sus ataduras. A través del intercambio de precios, logró liberarla de la esclavitud. Cuando los ojos de ella se encontraron con los suyos, Oseas vio no solo la vergüenza, sino una chispa de reconocimiento. Gomer comprendió que había sido amada incondicionalmente. Su amor desbordante comenzaba a ser un símbolo del amor de Jehová por Israel, un amor que deseaba restaurar todo lo que había sido quebrantado. Así como yo te he amado, así amará el Señor a los hijos de Israel, proclamó Oseas, dándose cuenta de que su propio sufrimiento era en efecto un camino preparado por el Creador hacia una redención gloriosa. Mientras la luz de la mañana comenzaba a romper la oscuridad sobre Samaria, un nuevo entendimiento empezó a florecer en el corazón de Oseas. No solo estaba en su misión de alentar a su esposa, sino de llevar un mensaje de esperanza a una nación que había fallado. ¿Qué pasaría cuando la luz del amor perdonador del Señor brillara nuevamente sobre ellos? Ante la inminente oscuridad, el profeta se preguntaba, ¿podría ser que en este acto de redención las puertas de la gracia se abrirían no solo para Gomer, sino también para todo Israel? En su anhelo, una fuerza sobrenatural comenzaba a gestarse, dejando a Oseas al borde de una revelación divina más profunda. Quizás el plan de Dios para restaurar a su pueblo estaba en marcha, uniendo corazones en un nuevo pacto y llevando a Efraín de vuelta a casa. El alba apenas rompía en el horizonte cuando Oseas se plantó ante Gomer, quien aún se hallaba envuelta en la penumbra de su pasado. Su corazón latía con fuerza, al compás del amor divino que sentía por ella, reflejando la pasión que Dios albergaba por su pueblo. No obstante, había una sombra que lo seguía, una incertidumbre que amenazaba con oscurecer el futuro. Gomer, comenzó a decir Oseas, su voz temblorosa y cargada de emoción. He venido no solo para reclamarte como mi esposa, sino para mostrarte la inmensidad del amor que sobrepasa el entendimiento. Este amor es un regalo de Dios, un ejemplo de la promesa que Él tiene para Israel. Las palabras resonaron en el aire como un eco sagrado, recordando a ambos el significado profundo de la redención. Pero Gomer,
A medida que procesaba lo que Oseas le decía, sintió un remordimiento que la paralizaba. El peso de sus errores, la cadena de sus decisiones, todo parecía abrumarla. ¿Cómo puedo seguir siendo digna de tu amor? He sido infiel, y las cicatrices en mi corazón son profundas, murmuró, su voz quebrada. Oseas, sin apartar la mirada, se acercó a ella y tomó su mano. Así como yo he sufrido por ti, el Señor sufre por su pueblo. Él busca a los perdidos y los enfermos, y hoy te busca a ti, le recordó Oseas, con la esperanza de que sus palabras llegaran al alma de Gomer. En ese momento, los ojos de ambos se encontraron, y en la fragilidad del instante, un rayo de luz del cielo iluminó su ser compartido, despertando un destello de fe. En aquel encuentro divino, Oseas sintió que la presencia de Dios lo rodeaba, un recordatorio palpable de que el Padre no había abandonado a Israel. Las promesas en él eran firmes y siempre cumplidas. Pero mientras que Oseas podía sentir la transformación comenzar en su corazón, preguntándose si Gomer podría aceptar la verdad, en su mente surgieron recuerdos de las palabras del profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 43:5. Oseas extendió su brazo hacia ella, una invitación a un nuevo comienzo. Mira, no solo este es un pacto entre tú y yo, sino uno que se extiende hacia todo Israel. Dios querrá restaurar lo que ha sido quebrantado. Él tiene un plan. ¿Estarás dispuesta a ser parte de eso? La mente de Gomer estaba llena de confusión, pero algo en su interior empezó a cambiar. Aunque la batalla en su corazón era feroz, comenzó a vislumbrar la luz de la redención que glimeraba en medio de su desesperación. ¿Qué debo hacer para que esto sea posible?, preguntó al fin, con una súplica en su voz que imploraba respuestas. Debes darte a ti misma al amor que busca sanarte, aceptar el perdón que te ofrece el Señor. En el acto de confiar en Él, encontrarás gracia y sanidad, respondió Oseas con un fervor resplandeciente. De repente, una súbita percepción lo envolvió. El regreso de Gomer no solo simbolizaba la restauración de su propia vida, sino un profético eco de lo que Dios estaba a punto de hacer con Israel. El espíritu de Oseas palpitaba con anticipación, sabiendo que la historia de Gomer sería un destello de la luz de salvación que iluminaría su nación. Mas en el fondo de su corazón, la pregunta renacía con una potencia creciente. ¿Estaba realmente preparado el pueblo de Dios para volver a Él? La voz del Creador resonó en su mente, abriendo un nuevo canal de revelación. He aquí, estoy haciendo algo nuevo, pronto brotará. Isaías 43:19. Las promesas de Dios tejían una narrativa que se extendía más allá de su entendimiento, y mientras Oseas observaba a Gomer, la posibilidad de un nuevo pacto comenzaba a florecer. ¿Cómo se desplegará este plan?, pensó, su corazón rebosante de esperanza. Antes de que pudiera terminar la reflexión, un soplo divino le reveló la verdad oculta. La restauración que buscaba no era solo para su amada, sino para una nación entera que estaba aún perdida en la oscuridad. En lo profundo de su alma, Oseas comprendió que la obra de Dios estaba en marcha, y con ello, un nuevo ciclo de promesas se preparaba para ser revelado. Sin embargo, la pregunta aún flotaba en el aire, un resplandor de misterio. ¿Podría el pueblo de Israel reconocer el amor que se les ofrece antes de que sea demasiado tarde? Mientras el sol comenzaba a elevarse, bañando con su luz los campos de Israel, Oseas se sintió compelido a hablar de nuevo. La suavidad del viento traía consigo la fragancia de la tierra fresca, pero el aroma de la redención, como un incienso, llenaba el aire con una promesa aún no cumplida. Gomer, dijo con fervor, Dios nos llama a renacer, a redescubrir nuestras raíces en Él. Este nuevo comienzo que te ofrezco es un símbolo de lo que está por venir. Gomer, aún titubeante, comenzó a abrir su corazón al mensaje de Oseas. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo podemos salir de las tinieblas de nuestra historia?, preguntó, su voz temblorosa apenas audaz al sumergirse en la profundidad de su anhelo por la esperanza. Así dice el Señor, respondió Oseas con firmeza, su mirada fija en los ojos de Gomer. Él está esperando.
Él traerá una transformación que yo ni siquiera he podido imaginar. Escucha las palabras de los profetas, aquellos que fueron ungidos para hablar sobre el futuro. Y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36:26. Las palabras de Oseas resonaron en Gomer como una melodía divina que la invitaba a entrar en un lugar de sanidad, pero dentro de ella aún luchaba con el eco de su pasado, la traición, el dolor y el rechazo. Y si todos ven lo que soy realmente, no solo soy Gomer, la esposa de Oseas, soy Gomer, la mujer que ha caído, confesó, con lágrimas surgiendo de las profundidades de su ser. Tal vez muchos vean tu caída, respondió Oseas con un tono lleno de compasión, pero también verá el cielo tu levantamiento. No recordaré tus transgresiones, porque Dios ya ha decidido actuar con misericordia. Tú eres la historia de redención que Él está tejiendo para todos. Gomer sintió un estremecimiento en su alma. Había un poder en las palabras de Oseas, un poder que podía cambiar incluso las historias más rotas. Este hombre, con su amor y paciencia, fue el reflejo del amor de Dios. Pero el significado de todo esto aún no estaba claro para ella. En el fondo de su corazón aún quedaba una sombra de duda. En ese instante, un grupo de hombres que pasaban por el camino comenzó a murmurar al ver la escena. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y juicio. ¿Es esta la infiel que ha hecho caer a la casa de Israel? Uno de ellos gritó. ¿Por qué le hablas? ¿No es ella la que salió tras otros? Oseas se volvió hacia ellos, su voz resonando con la autoridad de quien ha sido enviado por Dios. No temáis, pues el amor tiene más poder que el juicio. De hecho, lo que ven aquí es una obra de restauración. Dios no ha concluido su historia con Gomer, ni con ustedes. Él aún llama a su pueblo a regresar a casa. Los hombres se quedaron en silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras. Oseas, consciente de que Dios estaba llevando a cabo un propósito más grande, siguió hablando. Y también Dios quiere llamar a cada uno de ustedes. ¿Podrán prestarse al oído del Señor y oír su susurro? Con cada palabra que Oseas pronunciaba, sentía que un velo se levantaba de su propia visión espiritual. Había una revelación profunda. La batalla por la fe de Israel iba más allá de la infidelidad de Gomer, era americana. El pueblo de Dios fue llamado a ver más allá de las transgresiones personales y a observar la fiel compasión que nunca abandona a su pueblo. Mientras Gomer contemplaba las reacciones de sus paisanos, un nuevo fervor creció dentro de ella. Yo también quiero ser parte de la historia de restauración, quiero salir de la oscuridad, quiero aprender a amar como Dios ama, manifestó con un renovado brillo de esperanza. Oseas sintió una ola de esperanza atravesar su corazón, ya que comprendía que en los corazones de cada testigo se encontraba la posibilidad de una transformación divina. Pero también comprendió que este era solo el inicio de un gran viaje hacia la redención. «Escucha con atención, Gomer», dijo Oseas, dirigiendo su mirada hacia la vastedad del cielo. «Esto es solo el comienzo de lo que Dios tiene preparado. Pronto, el viento de su espíritu soplará con fuerza, trayendo liberación y alegría. Algo nuevo está a punto de brotar, y el camino hacia la restauración será revelado a través de la prueba». Y así, mientras los murmullos comenzaron a disiparse, la magia del momento se intensificó. Una revelación divina flotaba en el aire, girando alrededor de Gomer y Oseas. La mediación divina no solo era sobre ellos, sino sobre una nación en búsqueda de su identidad. Algo tremendo estaba por suceder a través del mismo amor que había sido derramado sobre ellos. Mas, en el silencio que precedía a la tormenta de la gracia, quedó una pregunta reverberando en sus corazones. ¿Podría Israel finalmente sucumbir a la invitación de Dios a ser restaurado, a abrazar la promesa de la redención antes de que llegara el juicio? Oseas observó el rostro de Gomer, los matices de su lucha interior reflejados en sus ojos. Sentía el peso de una historia que se expandía más allá de ellos, abrumadora y divina.
De repente, un estremecimiento recorrió la tierra y un suave susurro acarició la brisa, como si el mismo Creador estuviera del lado de él. Viento, listando la lista de sueños que había guardado para su pueblo. Gomer, continuó Oseas, en la gloria del amor divino, los tiempos de prueba son también tiempos de revelación. Recuerda las palabras del Señor. Tú, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Cada palabra era un bálsamo en el alma de Gomer, enlazando su corazón quebrantado al propósito eterno del Creador. La multitud había comenzado a dispersarse, algunos aún murmurando, otros sintiendo la gravedad del mensaje. Oseas alzó su voz una vez más. No puedo cambiar tu pasado, Gomer, pero sí puedo anhelar el futuro que Dios tiene para nosotros. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, testigos de su gracia, aún en lugares de desolación. Entonces, un viejo de la tribu se acercó. Su andar era pesado, y en sus ojos se podía leer experiencia y una vida de desilusión. ¿No es ella la que ha traído desgracia sobre Israel?, preguntó, su voz cargada de dudas. ¿Cómo puede alguien con su historia ser un testimonio de esperanza? Oseas, imperturbable, respondió, no hay mayor testimonio que el de aquellos que han sido encontrados en sus ruinas. Juan el Bautista dijo, el que está en el cielo es superior a todos. Juan 3:31. Y así, somos demostración de lo que su amor puede hacer. La misma Gomer será un faro de redención, si ella así lo elige. Mientras hablaba, Gomer empezó a sentir el cambio dentro de sí. Era como si el aire vibrara con promesas antiguas, y su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y valentía. Entonces, la voz del anciano resonó de nuevo, no con juicio, sino con una nueva curiosidad. ¿Qué has decidido hacer, Gomer? ¿Te someterás al amor que se te ofrece o seguirás atada a las cadenas de tu pasado? Tomando un profundo aliento, Gomer alzó la mirada hacia Oseas y luego hacia el anciano. He sido muy ignorante, confesó, y su voz resonó ante la multitud, que ahora escuchaba con más atención. He caminado en sombras, creyendo que mi vida estaba sellada por el error, pero ahora sé que el amor de Dios tiene el poder de renacer lo muerto. Estoy decidida a caminar hacia este nuevo comienzo. Un murmullo de sorpresa corrió entre la multitud. La transformación de Gomer estaba tomando forma bajo sus propios ojos. Incluso el anciano pareció titubear, una chispa de esperanza comenzando a brillar en su corazón. Oseas tomó la mano de Gomer y sintió el poder de un pacto de amor que podía trastocar las antiguas canzonas de su historia. Así dice el Señor, los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Este proceso no se habrá completado de inmediato, pero creceremos juntos en su verdad y amor, prometió, sintiendo que él también se estaba levantando en esa verdad. Sin embargo, justo cuando el aire parecía cargado de una promesa de restauración, un estruendo sonó en la distancia. Desde el horizonte, nubes oscuras comenzaron a acumularse, una tormenta gestándose en el corazón de la tierra. El pueblo sintió la inminente tensión, y al mirarse mutuamente, la incertidumbre llenó los corazones. Sensibilidad y resistencia, murmuró Oseas, sintiendo cómo el peligro se acercaba. Cuando Dios llama a un cambio, también se levantan las fuerzas contrarias. Esto no será fácil, pero será necesario. La multitud comenzó a dispersarse nuevamente, temiendo lo que iban a enfrentar. Gomer, sin embargo, permaneció. No tengo miedo al juicio que viene, Oseas, dijo, su voz ahora firme. Confío en el amor que me ha alcanzado. Estoy lista para enfrentar lo que Dios ha planeado. No solo tú, contestó Oseas, sino que toda Israel será desafiada. Será nuestro tiempo de prueba el que revelará la verdadera esencia de nuestro pueblo. Mientras miraban el horizonte, una pregunta resonó en el aire. La tormenta era solo el comienzo de algo mayor.
Entonces el cielo pareció abrirse en un despliegue de luz, un halo reflejando la gloria del Señor que se cernía justo sobre ellos. Una revelación divina estaba en marcha, y aunque el camino parecía incierto, algo poderoso se acercaba al pueblo de Dios. Y así el eco de una advertencia flotó. ¿Está preparado Israel para el inminente acto de gracia que lo reclamaría como su pueblo redimido? Lo que está por venir podría cambiarlo todo. Las nubes dominaban el cielo, y un viento feroz se levantó, llevándose consigo los murmullos de la multitud que se alejaba. Gomer y Oseas se quedaron de pie, empapados de temor y asombro. En su corazón, Gomer sentía la batalla entre la incertidumbre y la promesa de un nuevo comienzo. Oseas miró a su amada, y en sus ojos brillaban fervor y determinación. Este es el tiempo que el Señor ha determinado. No fue en vano que el viento soplase así, pues cada ráfaga trae consigo un mensaje sagrado. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Su voz resonó con la certeza de un llamado celestial, uno que los guiaba hacia una tarea poderosa que ni ellos habían imaginado. Mientras el viento azotaba, comenzaron a caminar, reparando en las tierras que solían ser plenas de vida y ahora yacían desoladas. El rostro de Gomer reflejaba la lucha interna de una mujer desgarrada entre su pasado y el anhelo de redención. Oseas, sintiendo su angustia, le dijo: «No permitas que las sombras de lo que fuiste cubran la luz de lo que serás. El Señor ha prometido una nueva creación. En su amor, nuestros antiguos errores no tienen más poder». En este momento, el cielo tronó, y una voz profunda y resonante se escuchó desde las alturas. «Escucha, oh Israel, lo que el Señor tiene que proclamar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Cada palabra era como un rayo impactante, cortando a través del silencio reverente, como una declaración que retumbaba en las tierras farenses. Corazones encadenados. La tormenta parecía enardecerse, como si la creación misma respondiera al deseo divino de un despertar. Gomer alzó su rostro hacia el cielo tempestuoso y sintió el poder de estas palabras penetrar en su ser. «¿Es esto, Oseas, el futuro que Dios nos ha prometido?», preguntó, su voz temblando de fe y vulnerabilidad. «Sí, mi amada, este es el comienzo de un nuevo pacto. Tal como dijo el Señor, y haré un pacto eterno con ustedes, y no me apartaré de ustedes, sino que pondré mi temor en sus corazones». Jeremías 32:40. Respondió Oseas, la esperanza vibrando en cada sílaba. Mientras el eco de las promesas resonaban, un grupo de hombres se aproximaba, guiados por un anciano de rostro sombrío. «¿Por qué me hablas de redención cuando el juicio está a la puerta?», gritó, desafiando las palabras de Oseas. «No olvides el juicio de Dios sobre un pueblo infiel». La tensión del momento se palpaba en el aire. Oseas respondió con calma: «El juicio siempre llega con la intención de restaurar, no de destruir. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17. Justo cuando su voz resonaba con poder, la tormenta, que parecía amenazante, de repente se detuvo. El silencio llenó el aire, y los corazones se detuvieron en expectativa, como si toda la creación contuviera el aliento por lo que vendría a continuación. Gomer sintió cómo un fuego nuevo se encendía en su corazón. «Que venga lo que deba venir, no temo la tormenta, porque en ella he encontrado mi propósito. En este caos hallaré mi identidad en Cristo. Seré parte de su comunidad redimida», declaró con fuerza. Las palabras de Gomer sonaron en el viento, como un eco hacia el futuro. La multitud comenzó a detenerse, volviendo la mirada hacia ellos, sintiendo el poder del renovado compromiso. La distancia ya no parecía ser solo la frontera de lo viejo, sino un puente hacia lo nuevo que Dios estaba a punto de hacer.
Y entonces, como para confirmar su fe, un destello de luz cruzó el cielo nublado, revelando en su resplandor la figura de un ángel. La figura, iridiscente, empezó a descender desde lo alto, trayendo consigo un mensaje que resonaría a través de los tiempos. Así dice el Señor: He aquí que haré cosas nuevas, pronto saldrán a luz, ¿no las conocerán? La multitud contuvo la respiración, y en sus corazones se encendió una chispa de expectación. El plan divino comenzaba a desnudarse ante ellos, y el ancestral eco de la promesa de Dios vibraba por toda la tierra. ¿Qué nuevas maravillas se desplegarían ante la voluntad divina? ¿Sería este el verdadero comienzo de su restauración? El tiempo avanzaba, y con él el pueblo se preparaba para lo desconocido, sabiendo que el amor de Dios brillaría en medio de la tormenta, revelando un futuro glorioso que cambiaría sus vidas. Para siempre. El ángel, envuelto en luz celestial, flotó ante Gomer y Oseas, su presencia irradiando un poder que hacía temblar la tierra bajo sus pies. La multitud observaba, sus corazones palpitando de anticipación y temor. La atmósfera era pesada, cargada de un sentido inminente de revelación divina. «No temas, oh Gomer, ni tú, Oseas», proclamó el ángel con voz de trueno. «He sido enviado para traeros un mensaje del Altísimo, un mensaje que cambiará el curso de vuestra historia. Mirad, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino». Marcos 1:2. Las palabras reverberaban en el aire, infundiendo vida y esperanza en aquellos que escuchaban. Gomer, llena de asombro, clavó su mirada en el mensajero celestial. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué debemos hacer? El ángel, con un movimiento de sus manos, dibujó en el aire una imagen de un camino resplandeciente, iluminado por el resplandor divino. Este camino es el de la redención. A través de ti, Gomer, y de ti, Oseas, yo restauraré a mi pueblo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Gomer sintió la intensidad de esas palabras, su corazón latía con fuerza. Lo que había una vez considerado su carga, ahora era la vía hacia algo grandioso. Pero ¿cómo, oh mensajero? Mi pasado es oscuro y las voces del juicio aún resuenan en mi mente. Esas voces son ecos del antiguo pacto, pero yo traigo un nuevo pacto, un pacto de misericordia, declaró el ángel, como está escrito, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Oseas alzó la mano, como si quisiera tocar lo divino que se desplegaba ante ellos. Nosotros seremos los heraldos de este nuevo pacto. Seremos el puente entre lo viejo y lo nuevo. ¡Qué gloriosa misión! La multitud, ahora inmóvil y en un estado casi etéreo, consideraba el impacto de esas palabras. El ángel sonrió y su luminosidad pareció intensificarse, llenando cada rincón del paisaje desolado con su luz. El tiempo ha llegado, y la esperanza será renovada. La tierra que antes era árida florecerá, y el pueblo que ha andado en tinieblas verá una gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Con cada frase pronunciada, Gomer se sentía más fuerte y decidida. Sabía que su lucha personal no era en vano, que su historia de redención resonaría a través de las generaciones. Sí, aquí estoy. ¿Qué debo hacer, Señor? El ángel, contemplando a Gomer con ojos llenos de compasión, respondió: «Vas a vivir como ejemplo de corazón contrito. No temas revelar tu historia de perdón, ni hablar del amor que supera tu pasado. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios». Efesios 2:8.
De repente, un rayo de luz ardiente descendió sobre Oseas y Gomer. El ángel se alzó y, con voz profética, proclamó: «El Mesías se acerca, y la restitución será completa. Cada lágrima será enjugada, y cada corazón herido sanado. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21:5. A medida que la luz se extinguía, la multitud quedó en asombro, orando y meditando sobre lo que acababan de escuchar. Un aire de expectativa y reverencia lo envolvió todo. La voz del ángel aún resonaba en sus corazones, y un nuevo latido de esperanza iluminó el panorama sombrío que les rodeaba. Gomer sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era una mera espectadora de la lluvia de promesas, sino parte activa de un plan divino que trascendía su entendimiento. Pero en su corazón palpitaba una pregunta incierta: ¿cómo se verá todo esto en realidad? ¿Cuál será el costo de este nuevo comienzo? Así, la tormenta de la incertidumbre volvió a arremeter, pero ahora había una luz que la atravesaba, una revelación de un futuro que aún permanecía en el misterio. La historia de redención apenas comenzaba, y con cada paso que dieran, el plan de Dios se desarrollaría ante sus ojos. En medio de aquella multitud, donde la expectación flotaba como un manto sobre cada uno, Oseas experimentó un vacío en su pecho. Se giró hacia Gomer, quien parecía anclada en el momento, envuelta en el resplandor de la promesa. «¿Crees verdaderamente que somos elegidos para tal misión?», preguntó, la incredulidad marcando su rostro. Gomer, sintiendo la vibración de la verdad en cada palabra que había escuchado, asintió: «El cielo ha hablado, y nosotros seremos sus mensajeros. Tengamos fe, pero hay algo más. ¿Qué significa esto para los tiempos venideros?». Mientras las sombras del ocaso empezaban a caer, el ángel se volvió nuevamente hacia ellos, su presencia radiando una sabiduría sin igual. «Recordad, Gomer y Oseas, que cada promesa viene con su propia prueba. No seréis solo heraldos de esperanza, sino también vasos de sufrimiento». Un escalofrío recorrió la espalda de Gomer, y la multitud contuvo la respiración. Las palabras del ángel se eran como un eco distante de las advertencias de los antiguos profetas. «Así como la espiga necesita ser quebrada para dar fruto, así deberéis atravesar el fuego de las pruebas. El oro se prueba en el fuego, y los hombres dignos en el horno de la aflicción». Isaías 48:10. Oseas, sintiendo el peso de la misión, se sintió llamado a la acción. «Estamos dispuestos, Señor. Como tú dijiste, la gloria de Dios se revelará a través de nosotros». Pero, ¿cuál es nuestra primera respuesta a este llamado divino? «Id a tu pueblo. No se os ha dado el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio», afirmó el ángel, su voz llenando el aula. Aire con autoridad. Deberéis proclamar la verdad de la redención, y cada uno de vuestros actos debe resonar con el propósito divino que se ha depositado en vuestros corazones. Llevaréis el mensaje a los afligidos, a los perdidos y a los quebrantados. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18. Mientras esas palabras resonaban en el aire, algo comenzó a cocerse en el corazón de Gomer. «Oh mensajero del Altísimo, ¿cómo podemos preparar al pueblo para tal mensaje? ¿Cómo podremos romper las cadenas del dolor y la desesperanza que les oprimen?» Con el poder de la verdad que transforma, que sana y que libera. Recuerda, la verdad os hará libres. Juan 8:32, respondió el ángel con firmeza. Siendo sinceros en cada palabra y reflejando el amor del Creador en cada acción, la libertad se manifestará en medio de la opresión. La multitud comenzó a murmurar, sus corazones enardecidos por las palabras que se intercalaban con la promesa de liberación. Lo que antes parecía un abismo de desesperanza, ahora aparecía como un camino pavimentado hacia la redención. Gomer y Oseas se tomaron de las manos, sintiendo la conexión divina que los unía en su misión. Sin embargo, una inquietud persistía en sus mentes. Pero, ¿qué pasará si somos rechazados? ¿Y si nuestras palabras caen en oídos sordos?
El ángel, con mirada firme, les recordó: la misión de Dios no se mide por la aceptación del hombre, sino por la entrega del corazón. Este sacrificio es para su gloria. Y si algunos no creyeron, ¿su incredulidad habrá de anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Romanos 3:3. Mientras el ángel culminaba su mensaje, un viento suave comenzó a soplar, anunciando la llegada de un nuevo día. Gomer sintió que todo su ser ardía con un propósito renovado. Estamos listos para ir, Señor, estamos listos para vivir este mensaje. Con esas palabras resonando, las figuras sombrías del pasado comenzaron a desvanecerse, y un nuevo amanecer se perfiló en el horizonte. Pero antes que pudieran partir, el ángel, en un instante de suspensión divina, lanzó un último aviso. No olvidéis, el Mesías vendrá, y los corazones del pueblo serán probados en la balanza de la fe. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Así, con el eco de la advertencia vibrando en sus corazones, Gomer y Oseas se dirigieron hacia el futuro incierto, sabiendo que su viaje estaba apenas comenzando, y el plan de Dios se desvelaría de manera sorprendente. Sin embargo, un profundo misterio aún permanecía, una revelación que aguardaba transformarse en sus vidas, mientras la luz del cielo iluminaba su camino. Gomer y Oseas se erguían en medio de la multitud que comenzaba a dispersarse, su ánimo encendido por el claro llamado del Altísimo. Sin embargo, el peso de su misión comenzaba a filtrarse entre ellos como un manto de nubes oscuras. Las palabras del ángel resonaban en sus corazones, pero también un destello de temor se asomaba, desafiando su fe renovada. ¿A dónde debemos ir primero?, preguntó Oseas, el destello de su determinación opacando aún sus dudas. El pueblo está disperso como ovejas sin pastor. Es en esa angustia donde debemos comenzarnos a mover. Gomer, observando el cielo que lentamente cambiaba de oro a púrpura, sintió una presión en su pecho. Hay muchos que nos miran con desprecio, muchos que han olvidado a su Dios. Pero Él nos ha dado un mensaje. Necesitamos nuestra primera palabra, un camino claro hacia su corazón. La multitud ahora se había esparcido, llevándose consigo las esperanzas susurradas de redención, como un río que fluye lejos de su fuente. En ese silencio compuesto por la ansiedad de la espera, Oseas cerró los ojos, buscando la orientación divina. Cerrando la brecha entre ellos, Gomer tomó su mano. Oremos juntos, porque en la unidad de nuestra fe se manifestará la gloria de Dios. Con fe comenzaron a clamar al Señor. Señor, guía nuestros pasos. Permite que nuestras palabras resuenen como campanas en los corazones que han olvidado tu amor. Que nuestro llamado sea claro y que nuestra voluntad esté soldada a tu propósito. De pronto, un suave susurro del viento cortó el aire denso. Era como si todo el universo estuviera en plena atención, suspendido en un instante divino. A lo lejos, la formación de un grupo de hombres y mujeres comenzó a aparecer en la distancia. Oseas y Gomer, palpando el aire cargado de promesas, supieron que su primera oportunidad se acercaba. «¿Ves?», murmuró Gomer, su voz entrelazada con esperanza. «El pueblo viene a nosotros». Los hombres, con rostros cansados y miradas tristes, se aproximaron, y en sus ojos brillaba un destello de anhelo. Tales eran las semillas de desesperanza que florecían en su interior. Sin dudar, Oseas alzó su voz llena de compasión. «Hermano y hermana, mirad, el cielo ha girado su rostro hacia nosotros. Vuestra espera es nuestra misión. El tiempo de la liberación ha llegado». Las palabras de Oseas cayeron como lluvia sobre la tierra reseca. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos se acercaron cautelosamente, otros murmullos de desconfianza comenzaron a surgir en la multitud. Gomer, sintiendo ese anhelo compartido, se adelantó junto a su esposo. «Una vez más escuchen», imploró. «Cada corazón herido puede ser sanado, cada alma perdida puede ser encontrada. Él viene, el Mesías, y tú puedes ser parte de esta promesa».
Pero de pronto, un hombre del fondo gritó: «No hay salvación para nosotros. ¿Cómo podremos creer en palabras vacías mientras nos enfrentamos a la ruina?». La multitud comenzó a agitarse, y en ese cúmulo de murmullos resonantes y expresiones de desconfianza, Gomer vio reflejado el pavor que recorre el corazón de quien ha sido decepcionado. Oseas, con una mirada firme, respondió: «La salvación no es obra nuestra, es de Dios. Al que cree, todo le es posible». Marcos 9:23. A medida que el día se tornaba noche, la tensión aumentaba, y, con cada palabra, Gomer y Oseas sentían el fuego del llamado dibujándose dentro de ellos. La multitud oscila entre la fe y la ira, una lucha espiritual de potencias en disputa. Fue entonces que una figura surgió entre las sombras, en medio de la conmoción. Un anciano de la aldea, sus ojos, surcados por el dolor y la experiencia, se acercaron lentamente. Alzó su voz con una temblorosa autoridad. «No son palabras vacías. He visto el poder de Dios en mi juventud. Si Dios ha hablado, ¿quiénes somos nosotros para silenciarlo?». Gomer y Oseas sintieron un renovado vigor en medio del bolsa de emoción, pero el anciano continuó: «Sin embargo, debéis estar listos. La historia de la salvación también es una historia de rechazo, sufrimiento y prueba». Las palabras del anciano se acentuaron en su eco reverberante. Era una verdad que se entrelazaba con sus corazones, la misma que había revelado el ángel en el ocaso. Algo en su interior se encendió con una nueva certeza. El camino hacia la redención poseía lados oscuros que debían cruzar. Mientras el anciano se retiraba, la multitud se dividía entre los que escuchaban y aquellos que dudaban profundamente. Gomer y Oseas miraron al cielo, donde las estrellas comenzaban a parpadear. «¿Estamos preparados, Oseas?», preguntó Gomer, la presión de la historia al filo de sus labios. Oseas, sintiendo el peso del destino, contestó: «El tiempo nos revelará la obra de Dios, y no somos más que vasos en sus manos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Isaías 55:8. Pero he aquí, algo se gesta en el corazón. El auténtico fuego de Dios se encenderá en la oscuridad. Así, con el futuro incierto y un renovado sentido de propósito, comprendieron que su misión apenas empezaba. Pero en el horizonte, la sombra del Mesías prometido empezaba a manifestarse, y el tiempo se acercaba cuando los corazones sopesados en el juicio divino darían la verdadera medida de la fe. Mientras la noche se profundizaba, las estrellas parpadeaban en el vasto cielo, como testigos silenciosos del viaje de Oseas y Gomer. La multitud se disolvía lentamente, susurros de confianza y desconfianza flotaban en el aire, acorde a la lucha por la fe que se desataba en ellos. Oseas, sabiendo que cada paso que daban los acercaba al cumplimiento del plan divino, apretó la mano de Gomer. «No te desanimes, amada mía», dijo con fervor. «Cada corazón que alcanza creará un eco de redención, y cada historia de confesión abrirá el camino para otro que necesita escuchar la verdad». En ese momento, una mujer se adelantó desde la multitud. Su rostro, surcado por las arrugas de la vida, brillaba con una mezcla de temor y curiosidad. «¿Podríais predicar la esperanza a los que han caminado tanto tiempo en la oscuridad?», preguntó, su voz temblando. «He perdido la fe por completo». Oseas la miró, sintiendo la carga de su desesperación. «Sí, amiga, porque en nuestro dolor también somos restaurados. No hay historia tan oscura que no pueda ser iluminada por la luz de Dios. Recuerda, en la noche más negra, cuando parece que no hay camino, es allí donde su luz brilla con mayor fulgor». La mujer, sintiendo las palabras resonar en su ser, se quedó en silencio, buscando la chispa de fe que parecía desvanecerse. Sin embargo, desde el fondo de la multitud, otros comenzaron a murmurar: «¿Qué saben ellos del sufrimiento? No conocen nuestras aflicciones», clamó un hombre de voz fuerte, alzando su puño en señal de rechazo. «Las palabras son fáciles, pero la realidad es dura». Gomer sintió que la tensión aumentaba, un enredo de corazones quebrantados y heridos que buscaban respuesta.
¿Acaso no hemos caminado en la misma oscuridad, querido hermano?, intercedió ella con valentía. Si algo sé, es que el amor de Dios es un faro en medio de esta tormenta. Es Él quien las lágrimas se convertirán en vino, y el dolor en alabanza. Su gracia es suficiente para nosotros. Algunos en la multitud comenzaron a asentir, un reconocimiento titilando en sus ojos, pero otros aún se rehusaban a aceptar la posibilidad de que la redención pudiera alcanzarlos. Entonces Oseas, sintiendo el peso de su misión, habló con más firmeza. No venimos con palabras vacías, sino con la verdad de un amor que trasciende la condición humana. El mismo amor que yo le tengo a Gomer es un reflejo del amor incondicional de Dios por cada uno de ustedes. Oseas miró profundamente a aquellos que aún resistían. En nuestras propias batallas hay un testimonio poderoso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Su voz se volvió un suave susurro, impregnando el aire de esperanza. La multitud comenzó a murmurar entre sí, y el anciano de la aldea, cuyo rostro había sido un símbolo del juicio, ahora mostró un destello de reconocimiento. La historia de Gomer es la historia de todos nosotros. No hay pecado tan profundo que no sea alcanzado por el amor de Dios. Gomer, sintiendo el cambio en el ambiente, dirigió su mirada al suelo, recordando su propio camino a través de la traición. En ese instante, una revelación se desencadenó en su corazón. El amor verdadero encuentra la forma de sanar. Debemos ser vulnerables, debemos compartir nuestro dolor y nuestro viaje, porque en cada herida se manifiesta la gloria de Dios. Con la mirada de la multitud centrada en ella, Gomer se erguió con determinación. Yo soy Gomer, la mujer entregada a la infidelidad, pero también soy un testigo del poder redentor de Dios. La historia de mi vida se ha entrelazado con su plan, y si Él puede rescatarme, entonces hay esperanza para cada uno de ustedes también. Un silencio abrumador siguió a sus palabras, una mirada de asombro afectó a todos los presentes. Gomer, en su desnudez espiritual, había ofrecido un relato auténtico, una verdad que podía llevar a los otros al mismo lugar de entrega que ellos mismos necesitaban. Mientras la multitud seguía absorbida en las palabras de Gomer, un grupo de hombres, que parecían tener un aire de autoridad, sopesó su llegada. ¿Qué sucede aquí?, preguntó uno de ellos, con desdén, mirándolos con desconfianza. ¿Estos son los mensajeros de la esperanza, o solo voces de desilusión? ¡Ambos!, exclamó Oseas, su voz resonando con la fe que anhelaba encender en cada corazón. Venimos a proclamar que la restauración no es solo posible, sino inevitable para aquellos que eligen creer. Porque crearé un pueblo que no es pueblo, y a la que no fue amada, la llamaré amada. Romanos 9:25. Una chispa de entendimiento comenzó a burbujear en el corazón de la multitud, mientras la historia de redención se tejía en sus corazones. Pero en medio de la consternación, la voz del hombre retumbó. ¿Por qué deberían escuchar a un profeta de la traición y a una mujer que se ha entregado a la infidelidad? Con un punte de impaciencia, Gomer miró hacia el acusador. No soy un testimonio perfecto, pero lo que he vivido ha sido un viaje hacia el amor perdonador. El mismo amor que cubrió mis faltas también puede envolverte a ti. En el pecho de mi historia aprendí que siempre hay una segunda oportunidad. El hombre se quedó en silencio, empezando a contemplar cómo su dureza podría estar frenando a otros de experimentar lo que él mismo anhelaba. Mientras tanto, un murmullo de aprobación hizo eco entre las voces temerosas. ¿Podría ser posible?, murmuró una mujer. ¿Realmente hay redención incluso para aquellos como yo? La mirada de Gomer se vio iluminada por una luz de esperanza, su voz resonando en cada rincón de la multitud. No hay sombra tan oscura que no pueda ser tocada por la luz de Dios. El camino de la sanidad es para aquellos que se rinden a su amor. Quien llama al pueblo es Dios mismo, y Él nunca abandona a su pueblo. Mientras la conversación continuaba, la atmósfera a su alrededor se llenó de una energía palpable, un deseo de fe. Oseas se sintió llamado a cerrar la conversación cuando el anciano de la aldea, quien había escuchado todo, finalmente se avanzó.
¿Lo que está ocurriendo aquí es solo el comienzo? Porque tal vez estamos en el umbral de algo más grande. La multitud se volvió a mirar entre sí, cuestionándose qué vendría a continuación. Sí, respondió Oseas con firmeza, la convicción llenando sus palabras. Nos ayudará a identificar lo que estaba roto. La misma esencia de la salvación comienza cuando los corazones se unen en la aceptación y la gratitud por la gracia de Dios. Y es en la vulnerabilidad donde el verdadero poder se manifiesta. El anciano asintió, la comprensión brillaba en sus ojos. La pregunta sobre la redención había comenzado a resonar en los corazones de la multitud, un símbolo de la posibilidad de restauración ahora danzando en el aire. Y así, mientras la noche crecía, más profunda, el viento sopló suavemente, llevando consigo las promesas de lo porvenir. Sin embargo, las palabras del anciano se asentaron en el aire. Aún quedaba mucho más en la historia de Dios, y el verdadero misterio de su plan aguardaba ser revelado. La historia de Oseas y Gomer apenas comenzaba, y el camino hacia la redención de Israel estaba aún en juego, ecoando desde el horizonte hacia la eternidad.